en nuestros corazones. La bendición de Dios sea con nosotros esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Mauricio, muchas gracias. Pastor, ¿leyó el capítulo número 4 del libro? Pastor Mauricio, ¿leyó el capítulo 4? En realidad no lo leí, Paz, porque ya es que estaba un poquillo atareado con lo del trabajo que, digamos, que yo tengo, porque no solo Claro, digamos en claro, la parte claro. pastoral, sino que, digamos, yo ando con un camión repartiendo en diferentes supermercados, entonces a veces en realidad he llegado un poco cansado, entonces como que... Pero mire que yo no le voy a poner cara triste porque usted ya me ayudó a orar, pero yo sé que la pastora Damaris sí leyó el capítulo 4, ¿verdad, pastora? Sí, ella sí. Yo Sí, ¿cómo sé, están? ella tiene cara de haberlo leído. ¿Cómo le fue a la pastora Lilian? Y de pronto, pastora Herminia, si me ayuda, abrimos solamente el micrófono de quien yo le pregunte, porque vamos a tratar de hacer un poquito de dinamismo en la clase preguntando. Entonces, pastora Lilian, ¿cómo le fue con la lectura del capítulo 4? Dios les bendiga a todos. Me complace estar acá. Para serles sincera, pues yo en verdad esta semana no he podido ni leer por el problema de la vista. Y Ya, aparte del problema de la vista, he tenido que estar saliendo lejos de acá a hacer diligencias de carácter legal. Y de ok, verdad le eché una ojeada a lo que ok. es el nuevo nacimiento y tratando así de leerlo de la hoja del taller de Tranquila, sanidad, tranquila, pero está sí, bien. Yo estoy sé aquí que, para aprender, estoy yo aquí sé para que aprender. Yo sé que la pastora Miriam de Vivas se aprendió el texto base de la clase, de esta clase número 4, ¿no es cierto, pastora? ¿Me lo dice, por favor? Perdón, pastor, no lo escuché. Que su merced se aprendió el texto base del capítulo 4, ¿verdad? ¿Cuál es ese texto base? No me lo aprendí, Pero míreme a mí. Ah, bueno, pero entonces ya, ahí ya cerramos ahí. Pero yo sé que Ramón sí se lo aprendió. Ramón, ¿cuál es el texto base de este capítulo, por favor? Está nervioso. Listo, Pastor Gerardo, cuénteme cuál es el texto base de esta clase, de este capítulo del libro. En este capítulo, esto hace Juan 3:5. De cierto os digo que el que naciera de agua y del espíritu, que no naciera del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Eso es todo. Sí, señor. Pastor Osmar, usted me puso la cámara y se la quitó. ¿Por qué? Póngale cuidado, Pastor Osmar. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia del nuevo nacimiento? La transformación de la persona que entra en Jesucristo en su corazón. Bueno, está bien, sí, señor. Eh, listo, pensemos entonces ahora en la pastora Marieli. Dígame, pastora Marieli, ¿cuál es la interpretación del nuevo nacimiento en este momento, de acuerdo a lo que dice el libro? ¿Cuál es la interpretación que tiene ese nuevo nacimiento? ¿O en qué basamos esa interpretación? ¿En pensar en qué cosas? pensar en el arrepentimiento. Estamos como los niños de la escuela, Pastor James. Y Estamos nos resumiendo. toca así para aprender. Pastora, le Sí, en cuento el que cuando arrepentimiento. hablamos de esa interpretación, hablamos de la purificación espiritual, de la sanidad emocional, de la liberación espiritual, de la sensibilización del corazón para obedecer, de la corrección y de la instrucción por el Espíritu Santo y de ser conducidos por Dios a hacer su voluntad. Esa es la interpretación de la que nos enseña el libro acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle a la pastora Damaris, yo no la veo acá, se me quitó la pastora Damaris, ella se fue a la cocina, yo sé, pero me está escuchando, está bien. Preguntémosle al pastor Sergio entonces, que está ahí
yo no lo veo en la cámara, pero le voy a preguntar, Pastora Damaris ya está ahí conmigo. Pastora Damaris, de acuerdo a lo que nos enseña el libro, ¿no es cierto? Hay una realidad en la iglesia alrededor del mundo sobre lo que pasa con la gente, ¿sí? Hablando del nuevo nacimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad que vive hoy en día la iglesia a nivel mundial cuando hablamos del nuevo nacimiento? Y no sé, yo leí todo y no me suena eso que usted me está diciendo. Ok, no lo estoy diciendo tan literal como dice el libro, pero sí, cuando uno lo lee, entonces uno empieza a encontrar esa realidad. Ellos la presentan ahí cuando dicen que hay mucha gente, Pastora Miriam, que baja a las aguas bautismales, ¿verdad? Pero cuando salen de las aguas bautismales, no se ha producido en ellos un arrepentimiento genuino. Eso lo dice por allá en la parte de abajo del libro cuando se empieza a explicar el nuevo nacimiento. Dice algo muy puntual, mucha gente que baja a las aguas bautismales sin haber experimentado un arrepentimiento genuino, sin haber tenido una experiencia de cambio de naturaleza, y como consecuencia, aunque están bautizados, siguen viviendo una vieja naturaleza o una pasada manera de vivir, tales como los idólatras, como idolatrías, perdón, como pecados, como angustias, como tormentos, entre otras cosas. ¿Sí? ¿A consecuencia de qué pasa eso? De que la gente no ha tenido un arrepentimiento genuino, no ha tenido un nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Estamos hablando, entonces también vamos a preguntarle ahora, de acuerdo al libro, a lo que dice el libro en el capítulo 4, a Jimmy, ¿sí? Que podemos resumir unos eventos. Disculpe, mi hermano, yo acabo de entrar porque la señal está ambivalente. Estoy entrando en este preciso segundo. Listo, lo cogí entonces ocupadito. Pastor Sergio, el libro nos habla acerca de unos eventos principales que se dan en el nuevo nacimiento. ¿Cuáles son esos eventos principales que se dan en el nuevo nacimiento? Bueno, que a través... ¿Se le quitó el sonido, pastor? Otra vez vuélvale a picar ahí, donde le había picado. Ahí ya lo tengo. Sí, cuando la persona ha nacido nuevamente hay un cambio radical en su persona, hay un cambio total de vida. ¿Por qué? Porque el nacimiento nuevo hace una persona totalmente nueva, totalmente distinta, una persona transformada, cambiada a través de que recibe el Señor Jesucristo, y a través de ese arrepentimiento la gente va cambiando, va renovándose cada día, y lo principalmente que es que la palabra los va cambiando, nos va haciendo limpios. Muy bien. Hay unos puntos muy importantes que el libro menciona acerca de esos eventos que se producen en el nuevo nacimiento. Y yo sé que la pastora Damaris ya está que se habla. Pastora, dígame cuáles son esos eventos importantes que se dan en el nuevo nacimiento. Purificación espiritual y almática, cambio del corazón viejo por uno nuevo, cambio del espíritu viejo por uno nuevo, cambio de corazón duro por uno piadoso. Eso sería. Correcto, pastora. Mejor dicho, usted nos toca Pero, mandarle un trofeo hasta allá. Muy bien. Mi hermano Pastor John. Sí, señor. Hay una renovación genuina, una transformación integral para completar esos elementos. Ajá, correcto. Pero Sí, señor. el cambio que se da en cada persona es un proceso que lleva. Entonces muchas veces decimos que cuando hay esa transformación de verdad, tiene que haber una identidad cristocéntrica genuina. Muy bien, sí, señor, claro que sí. No veo a Claudia ahí con la cámara y Alejo, y estoy que les pregunto a ellos porque yo sé que ellos me van a dar esta respuesta. Entonces, como están ahí, me están escuchando, entonces Claudia y Alejo, ¿cuáles son los beneficios del nuevo nacimiento? Los beneficios del nuevo nacimiento son que Dios olvida todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones, Sí, y que tenemos la restitución por nuestras correcto. decisiones en nuestra
vieja manera de vivir, Dios restituye lo que hemos perdido. Muy bien. Si ven que ustedes son juiciosos, yo sé que yo los cojo por ahí tratando de llegar a la casa, tratando de comer algo que me provocan y todo, pero bueno, los felicito. De esto se trata cuando nosotros le entregamos a cada una de las personas nuestro libro, nuestro manual de salvación. Entonces necesitamos generar en ellos expectativa, y necesitamos generar expectativa ¿cómo? Haciéndoles preguntas sobre lo que dice el libro, porque el libro tiene la posibilidad de sacarle a la gente de pronto los enredos que a veces tienen en la cabeza. El libro en su contenido nos ubica en una realidad en la que estamos viviendo y de donde tenemos que salir. Entonces, cuando somos nosotros muy intencionales de hacer una pregunta como ¿qué beneficio tienen hacer de nuevo? Como ¿cuál es la situación actual en la que vivimos? Eso ubica un poco a la gente y le dice a la gente, venga, leamos el libro, que eso va a ser útil para lo que estamos haciendo. Entonces, cuando usted hace este tipo de dinámicas de preguntarle a la gente, esto motiva a la gente a que lo lea, ¿verdad? Y pues claro, si usted le trae un dulce, una colombina, le trae algo, la gente va a quedar todavía con un impacto mayor. Y de acuerdo a como usted pregunte, entonces la gente no le va a salir corriendo, porque se trata no de que la gente salga corriendo y diga, yo no vuelvo a ir a esa clase porque me preguntan a quemarropa ahí y me regañan y me exhortan y todo. No, simplemente vamos a tratar de que ellos sean parte de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por leer y vamos a arrancar con la presentación entonces en la noche de hoy. Importante, prestémosle mucho atención. Si usted no leyó el capítulo 4, yo le pido que cuando tenga la oportunidad empiece a leerlo. Recuerden que este material se les puede facilitar a ustedes, sin embargo, es el material objeto de estudio, pero yo lo tomo o lo fundamento justamente ahí. En lo que nos enseña el libro y en lo que nos enseña obviamente las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, inmediatamente arrancamos pensando en esto, pensando en un bebé, pensando en lo que va a empezar a desarrollar ese bebé, en lo que va a empezar a crecer, en las condiciones en las que va a crecer él y todo lo que esto implica en ese nuevo nacer. Vamos con la siguiente presentación. Entonces, cuando nosotros empezamos a tocar este nuevo nacimiento, entonces inmediatamente pensamos en esta imagen. Nosotros encontramos a Jesús. Vamos a entender lo que significa el nuevo nacimiento a través de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, que yo sé que todos lo han leído, que yo sé que todos lo tienen en mente porque es un pasaje bíblico que es muy resonado por muchos, muy predicado y muy explicado por muchas personas, ¿verdad? Y por muchos predicadores, obviamente, cuando estamos hablando de un proceso de formación y de un proceso que Dios quiere empezar a hacer en la vida de las personas. Entonces, aquí estamos encontrando la figura de Jesús y estamos encontrando a Jesús enseñando, pero también encontramos particularmente a un grupo de personas ahí, de los más amados que a veces nosotros también tenemos alrededor, ¿verdad? Y estamos hablando justamente de los fariseos. Está Jesús con los fariseos. Y este concepto de los fariseos no es el mismo concepto que la hermana Lilian conoce, no es el mismo concepto que el pastor Mauricio conoce, no es el mismo concepto que nosotros popularmente conocemos de un fariseo. Nosotros decimos, ahí viene ese fariseo, y cuando hablamos de ese fariseo, es ese hipócrita, es ese falso, el más falso que la moneda de cuero, ¿verdad? El farsante, el mentiroso. ¿Sí? Ahí viene ese fariseo, ese Judas, decimos nosotros muy coloquialmente o muy particularmente, pero el concepto de fariseo, visto desde el ángulo, ¿sí? De lo que nos enseña ahí la Biblia, el fariseo no solamente era eso, el fariseo también era una persona, ¿sí? Que era un doctor de la ley, que era una persona que conocía las escrituras, que se las sabía de la pasta primera a la pasta segunda, ¿verdad? Un maestro, un doctor, un experto. Ese era un fariseo.
¿sí? El punto con estos fariseos era que la forma en cómo ellos revelaban o ponían en evidencia el saber que ellos tenían era custodiando, señalando, indicando los errores que los demás cometían. ¿Sí? Y entonces nosotros empezamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, la palabra de la siguiente manera. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Definitivamente el pastor Gerardo nos dijo muy bien la cita base que usted se la tiene que aprender. Sí, esto es necesario que nos sepamos ese texto bíblico que es la parte más central de la enseñanza que nosotros vamos a transmitir aquí hoy. Y a partir de esto, entonces empezamos a entender quién era Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo, particularmente si dividimos el nombre, ¿sí? Que se divide en Nico y en Demo. Demos significa pueblo o el que domina, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del nombre completo Nicodemo, entonces estamos hablando de ese que convence, de ese que domina al pueblo en sí, ¿de acuerdo? La definición y el separar el significado del nombre, como les digo, Nico, el que viene, el que enseñorea. Y demo, estamos hablando de pueblo, domus o pueblo. Entonces, si lo unimos, estamos hablando del que domina al pueblo. Entonces, miren que este hombre, Nicodemo, era un erudito, ¿sí? Era de una familia importante, de acuerdo al primer versículo que leemos ahí, ¿sí? Era un principal entre los judíos, entonces tenía un nombre importante, venía de una familia importante, era importante, tenía dinero, ¿sí? Y además su significado como nombre decía eso: el que domina al pueblo, un hombre que tenía estrella. Nosotros sabemos que hay gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados, pero resulta que al Nicodemo el hombre venía con una estrella de linaje, por la familia, por la descendencia que tenía y por su capacidad económica y por sus posibilidades de educación, de formación, todo esto. El hombre era una eminencia. Sin embargo, este hombre, siendo una eminencia, entonces nos empieza a describir, ¿sí? El suceso o la historia en la que él mismo se vio envuelto. Una historia distinta. El hombre llega de noche, como dice ahí, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este viene a Jesús de noche y le dice: Rabí. Ojo a esto. Cuando Nicodemo le dice a Jesús, le dice rabí, le está diciendo maestro, le está diciendo doctor, le está diciendo experto, ¿sí? Él lo está reconociendo. Él tenía esa clasificación por lo que representaba dentro del pueblo, por lo que hacía. Sin embargo, él viene y le dice a Jesús como maestro esto mismo. Le dice: hey, rabí, maestro, experto, ¿sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que había un grupo alrededor de él, ¿sí? Que también eran maestros, que no tomaron la iniciativa de ir a Jesús, sino que él fue el valiente, ¿sí? De ese grupo de los que habían, porque literal que está diciendo el versículo 2 es: sabemos que has venido de Dios.
sabemos, un grupo de personas, yo soy el valiente y yo vengo de noche. ¿Por qué vengo de noche? Porque no quiero ser tan evidente de lo que está pasando, no porque no pasara el transporte temprano, no porque entráramos en momento de pico y placa, no porque en ese momento la gasolina fuera más barata, no por ninguna de esas cosas. Él llega a Jesús de noche con el propósito de no ser visto. Él quería acercarse a Jesús con un propósito, ¿sí? Distinto quizás al del resto de la gente que lo escuchaba y era transformada. Él venía de una manera distinta, representando a un grupo de personas. Esas personas, ¿sí?, que él representaba, dicen esto: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, ¿sí? O sea, además de venir a decirle esto, ¿sí?, él le dice: nosotros ya comprobamos científicamente, nos fuimos y llevamos al ciego al optómetra y el optómetra ve, dijo que efectivamente el hombre ve, que el hombre está sanado, que no tiene ningún problema, ninguna obstrucción ocular, nada, el hombre ve. Pero también nos tomamos el trabajo, yo, Nicodemo, con el grupo de mis compañeros, de llevar también al ortopedista, al que estaba paralítico, y el hombre dice que sí, que realmente hubo un cambio, hubo un mejoramiento. O sea, él les estaba diciendo, Nicodemo le estaba diciendo a Jesús: ya nos dimos cuenta porque lo comprobamos científicamente, porque nos fuimos a la gente indicada y ellos nos dijeron que esto es real. Y entonces, si usted hace esas realidades, entonces es porque usted viene de parte de Dios. Por eso es que nosotros le decimos maestros, porque ya comprobamos que efectivamente usted es quien es, ¿sí? Y miren esto, porque la respuesta que Jesús le dijo lo desconcertó completamente. Estamos hablando de un maestro, estamos hablando de un doctor, estamos hablando de una eminencia que viene a Jesús a decirle: hey, tú eres grande, tú eres maestro, tú eres excelente y por eso yo estoy aquí. Ya comprobamos que todo lo que tú hiciste es real, es auténtico, es genuino. Ya nos dimos cuenta de eso, ¿sí? Y de pronto Nicodemo estaba esperando que le dijera: hey, sí, Nicodemo, pues nosotros que somos maestros, ¿verdad? Usted también es un excelente maestro. Lo felicito por tener esa sabiduría. Sí, él le dice ahí: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace lo que tú haces. ¿A quién no le gusta que lo elogien, Pastor Manuel? ¿A quién no le gusta cuando usted lo empiezan a elogiar? Entonces, ¿usted qué dice? Sí. ¿Cómo es de inteligente, Pastor Manuel? Sí, yo soy inteligente, pero también soy simpático, soy elegante, me visto bien, huelo bien, ¿no es cierto? Porque esa es parte de la reacción natural de nosotros como seres humanos. Pastor Mauricio, eso decimos nosotros, ¿verdad? Llegamos si nos están elogiando, mostramos todo lo que tenemos para que el elogio sea completo, ¿verdad? Pero miren lo que Jesús le dice. Jesús no le dice a Nicodemo: oh sí, tú también eres una persona importante, un hombre significativo. No. Jesús le dice en el versículo número 3, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús no le respondió con un cumplido a Nicodemo, no. Él le lanzó una bomba encima, a tal punto que él, como maestro, le responde. Nicodemo le dijo esto: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Y entonces esa respuesta que le da Nicodemo a Jesús nos lleva, Pastor Manuel, Pastor Josué, nos lleva a pensar en qué. Nos lleva a pensar en que lo cogió fuera de base, lo cogió por allá comiéndose la empanada, lo cogió por allá tomándose el agua, lo cogió fuera de base. Era un maestro, era una persona que tenía la capacidad de interpretar. Él enseñaba, él se sabía la Biblia de pasta a pasta. Sin embargo, cuando Jesús le hace la pregunta, él dice: pero venga, no, yo estaba esperando otra cosa, y es la evidencia de la respuesta que él da ahí. Yo estaba esperando que usted me dijera: ah, no, tú también eres un buen predicador, pero no es lo que Jesús hace. Él le formula otra cosa distinta, otra cosa que lo saca del foco, lo desenfoca, ¿sí? Y lo lleva a decir: pero ¿cómo puede pasar esto? Entonces, si vamos a la siguiente presentación,
Nicodemo está teniendo una conversación importante, Rodrigo, y está teniendo una conversación importante porque lo lleva al punto de cuestionarse y de sacarlo de su comodidad, lo llega a sacarlo de su pensamiento inicial. Él estaba creyendo que su respuesta iba a ser diferente, sin embargo, no. ¿Sí? Él viene a donde Jesús a echarle flores, a decirle el trabajo que usted está haciendo es excelente, y sin embargo Jesús no dice, no, muchas gracias por decirme eso. La siguiente presentación nos va a ayudar a mirar un poquitico más allá. Entonces, después de esto, la respuesta de él es, pero venga, ¿cómo puede ocurrir una cosa de estas? Y Jesús le dice, ¿sí? ¿Cómo usted, que es un maestro, no lo sabe? ¿Cómo usted, que es la pastora Damaris, no va a saber esto? Si usted predica todos los días, si usted se va todos los días para la iglesia, si usted está estudiando las Sagradas Escrituras todos los días, ¿cómo así que no puede? No, no, no. Entonces, tal vez de hecho era el pensamiento de Nicodemo en su momento, ¿verdad? No, 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 pero es que, venga, ¿usted sabe quién soy yo? Así como dijeron en su instante o en su momento la gente en un chiste por ahí, en un meme, ¿usted no sabe quién soy yo? Si yo soy el pastor, yo soy el predicador, ¿sí? Y esto llama mucho mi atención precisamente por eso. Estábamos hablando de un Nicodemo, de una persona importante, de un ministro, de una persona que de alguna manera tenía un conocimiento particular y especial en las Sagradas Escrituras. Pero el Señor le dice, hey, venga. ¿Sí? Y es lo que pasa con muchos de nosotros, porque a veces creemos y pensamos que sabemos todas las cosas y que somos y hacemos una cantidad de cosas, que estudiamos mucho, que tenemos una formación académica, que tenemos una profesión, que estamos haciendo nuestra profesión y que no la sabemos todas. Pero entonces el Señor viene, Jesús viene y dice, hey, venga, sí, usted sabe muchísimo, pero es necesario que usted haga esto para que pueda acceder al reino de Dios, ¿sí? Es necesario que usted empiece a entender lo que significa estar frente a quien está frente, que es el Señor. Nosotros estamos frente al Señor en la medida en que queremos pararnos frente a Él, en la medida en que queremos estar sentados frente a Él. Solo cuando estamos sentados frente a Él, entonces empezamos a reconocer lo que está pasando al interior de nosotros. Y lo que pasa al interior de nosotros a veces empieza a tornarse distinto. Entonces a veces empieza a desacomodarse en cosas, porque se le desacomodó a este maestro de Israel, ¿sí? Se le desacomodó al hombre. Y el hombre dice, venga, ¿pero qué? Yo soy... No, yo no soy nada. Yo tengo sabemos, yo sé quién es usted, yo sé lo que dice la ley, yo sé lo que hay que hacer. Él sabía muchas cosas en la cabeza. Sin embargo, algo tan elemental como esto no lo sabía, porque él tenía muchas cosas que le estorbaban encima, en su cabeza. Y alrededor de nosotros hay momentos en medio de nuestro quehacer y de nuestro afán en donde nos estorba tanto lo que tenemos ahí, nos estorba, porque en medio de saber tanto, no sabemos lo que es realmente importante. Estamos en una sociedad cambiante, estamos en una sociedad desafiante, estamos viviendo circunstancias difíciles y creemos que lo sabemos todo, pero este tiempo, esta generación, este momento no se va a producirse una transformación o un cambio pensando en la filosofía o pensando en el conocimiento que tengo. La gente necesita tener un encuentro con el Señor de tal manera que ese entorno que le está rodeando pueda ser removido, no con su conocimiento, sino con el poder de Dios que actúa dentro de nosotros. Ahora bien, ¿sí? Es algo de lo que tenemos que tomarle muchísima atención. Jesús lo tiene con Nicodemo y lo hace llegar a ese punto, ¿sí? Y le dice, es necesario. Si me ayudas con la siguiente presentación, por favor. La conversación de Nicodemo llegó a trascender, llegó a superar de que era un maestro, de que era un experto, de que era una persona importante, de que era una persona que enseñaba todo el tiempo. Esta conversación y esta pregunta que le hace Jesús lo lleva al hombre a desequilibrarse, lo lleva a él a salirse, ¿sí? De lo que él podía llegar a pensar con una interpretación fácil. ¿Cómo se va a hacer uno nueva criatura siendo ya una persona vieja? Si la pastora Herminia me ayuda a cambiar la presentación, por favor.
Y ya vamos por la tercera quizás. Entonces, miren a esto, ¿sí? Jesús le dice al hombre, ahí está bien, no está bien esta, la anterior. Jesús le dice, y quiero llamar su atención en esto porque ahí está el versículo que necesitamos memorizar. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el versículo 6 nos sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Esta es una parte vital. Cuando Jesús le suelta esto a Nicodemo y le dice, es necesario que usted nazca de nuevo. Ey, no, pero es que yo soy Marta Patricia Ruiz. Yo soy la persona que el Señor me ha redimido y yo estoy sirviendo en el santuario y yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto y tengo muchas funciones dentro del templo y hago una cantidad de cosas y el Señor le está diciendo hoy es necesario que nazca de nuevo. Yo soy papá, yo soy esposo, yo soy trabajador, yo soy una cantidad de cosas. ¿Sí? Pero el Señor te está diciendo, a pesar de que sepas tanto, de que seas un papá, un hermano, un esposo, de que seas un trabajador, de que seas un jefe, es necesario que nazcas de nuevo. A pesar de que tengamos tantas cosas dentro de nuestro intelecto, el Señor nos dice hoy, es necesario nacer de nuevo. Esa es la perla más grande. El Señor le estaba diciendo a un maestro en Israel y hoy nos dice a nosotros exactamente lo mismo. Todo lo que tenemos acumulado aquí por la información, por lo que circula alrededor de nosotros, por lo que la capacidad nos ha permitido entender eso, ¿sí? Todo eso nos estorba para poder entender que es necesario nacer de nuevo. Era lo que quería Jesús enseñarle a Nicodemo y es lo que hoy Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Necesitamos entender que si no nacemos de nuevo, entonces no vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene. El Señor nos garantiza una vida de éxito. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Los planes que Dios tiene para nosotros son grandes. El punto está en que para acceder a ese plan grande, para dejar de vivir la vida que estamos llevando, necesitamos nacer de nuevo. Él dice, es una necesidad. O sea, no es una opción, es una necesidad, porque la gente eso es lo que cree, que es una opción. Y cuando creemos que es una opción nacer de nuevo, nunca vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Nunca vemos a Dios cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Por qué? Por la razón de que no hemos visto como necesario, como lo vital para que podamos acceder al reino del Señor. La siguiente presentación. Esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, y es la misma conversación que nosotros tenemos que plantearnos hoy. Llegar a Jesús es más que levantar una mano, es más que hacer una oración, es realmente tener ese nuevo nacimiento. Es realmente estar dispuesto a que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cómo se va a cumplir la palabra de Dios en nosotros? Cuando nosotros entendamos que no es una opción, sino que es una necesidad. Hoy toda la gente que nos escucha tiene la oportunidad de entender esto como una necesidad. Nuestra vida va a cambiar cuando nosotros hayamos nacido de nuevo y teníamos 30 años de asistir a la iglesia, 40 años de asistir a la iglesia, pero aún el Señor nos está diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Porque hay cosas todavía en tu pensamiento, en tu oído, en tu boca, en tus manos que está limitando la obra de Dios. ¿Por qué no vemos la manifestación de Dios ahora? No la estamos viendo por esa misma razón. ¿Cuál razón? De que no hemos tenido un nuevo nacimiento. Nos hemos bautizado, nos hemos mojado la cabeza y hemos salido y seguimos haciendo lo mismo porque no hemos logrado entender la dimensión de lo que implica el nuevo nacimiento. La siguiente presentación, por favor. Nicodemo sabía esto. Él conocía el proceso que Rodrigo hace allá en su iglesia con las personas, el proceso que hace Manuel y que hace Miriam Vivas allá. ¿Cuál? La gente llega y la gente se arrepiente. Y Manuel y Miriam les dice, ahora vamos a bautizarnos para poder hacer las cosas como Dios quiere. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Marcos que usted tiene que creer y después ser bautizado. Y luego de eso, entonces usted va a poder acceder al beneficio del reino
reino de los cielos, ¿verdad? Porque eso era lo que sabía Nicodemo en su esencia, en su conocimiento y en su capacidad. Pero el Señor le dice, usted se lo sabe muy bien, pero venga, lo importante aquí es que usted haya nacido de nuevo para que acceda al reino de Dios. Hoy nosotros podemos acceder, ¿sí?, a ese reino de Dios. ¿Cómo accedemos, sí, Castor, a ese reino de Dios? Pues naciendo de nuevo, pues entendiendo lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es solamente venir a la iglesia cada vez que nos citan. Nacer de nuevo es que realmente en mí se haya producido un arrepentimiento genuino, es que yo haya hecho una declaración de fe, es que mi conducta realmente ponga en evidencia de que yo soy una persona distinta, de que yo soy una persona nueva. A estas alturas del camino, nosotros decimos, necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuándo? Cuando hicimos la oración de arrepentimiento, Castor. ¿Cuándo necesitamos nacer de nuevo? Todo el tiempo necesitamos nacer de nuevo, hermano. Pero ¿cómo así? Sí, Pablo nos lo enseñó. Hasta que el Señor venga, hasta ese momento, entonces nosotros vamos a estar perfeccionados. Por lo tanto, todo el tiempo Mariemi necesita experimentar ese nuevo nacimiento, porque si has nacido de nuevo, ves el reino de Dios, y si ves el reino de Dios, la gente va a querer estar cerca de ti como consecuencia de que el reino está en tu vida, como consecuencia de que tu manera de hablar ha sido transformada, de que tu manera de pensar, tu manera de moverte ha sido transformada. Yo sé que estamos en medio del proceso donde nos acercamos, donde llegamos a la iglesia y a veces se nos sale de la boca una palabra que no tiene que salir, profe, porque se sale de la boca, ¿verdad? Pero entonces cuando se sale de la boca, ahí es donde necesito empezar a decirle, necesito, Señor, nacer de nuevo a esto, porque si no nazco a esto, entonces no voy a poder ver el reino de Dios. Y todos aquí en las cámaras nos vemos bonitos, Mauricio, Damaris, Claudia, Sergio, todos nos vemos bonitos, se nos ve hasta la aureola encima, ¿no es cierto? Porque es así, se nos ve. Pero ¿qué pasa cuando nos pegamos nos pegamos en el dedo pequeño, ¿sí?, del pie con la mesa de noche por la mañana? ¿Qué es lo que pasa cuando usted se golpea ahí que le duele tanto? ¿Qué es lo que pasa cuando usted va manejando y se le poncha un neumático o como dicen allá en Venezuela, un caucho se le pincha? ¿Cuál es la reacción que usted tiene? ¿Cuál es la reacción que yo tengo cuando estoy enfrentando un desafío, Damaris? ¿Cuál es mi reacción cuando viene una tormenta fuerte? ¿Cuál es mi reacción? ¿Estoy mostrando el reino de Dios? Sí, me bauticé hace 30 años, 40 años, pero yo se los dije desde el principio, en esto uno no se pensiona. Aquí no son las semanas cotizadas que Gerardo pueda tener por los años que tenga de antigüedad en el reino de Dios. No, aquí nos están diciendo una verdad y una realidad, y la realidad es esta: si tú no naces de nuevo, así seas el papá de los pollitos, entonces no vas a acceder al reino de Dios. Así es la única forma, es el único acceso que nosotros podríamos llegar a tener. Sí sabemos que es el arrepentimiento, sí sabemos que necesitamos hacer la oración de confesión de fe, que lo aprendimos la clase pasada, que hablamos sobre justamente ese proceso de arrepentimiento, que hablamos del bautismo en agua. Sin embargo, ¿sí?, nosotros nos encontramos con realidades. ¿Y cuáles son esas realidades? Que a veces brota de nosotros algo que no tiene que brotar. Y usted es el pastor de la iglesia, y usted es el ministro del evangelio, y usted es Ignacio, el temerario, el hombre de Dios, pero a veces su reacción no es la reacción más adecuada, y a veces entonces sale de mí algo que no tiene que salir, y ese es el problema. El reino de Dios no se gana de esa manera, ¿sí? El reino de Dios se consigue cuando nosotros podemos entender esta palabra. ¿Cuál palabra, Damaris? La palabra que Dios está diciéndole hoy
a Nicodemo, al hombre de ley, al hombre que es maestro, al hombre que es un experto, al hombre que es un doctor, al hombre que le dice, sabemos que haces milagros, sabemos que eres un maestro en Israel, todo lo sabemos. Y ese es el problema, la gente cree que lo sabe todo, pero a la hora de mirar la realidad de conducta, de comportamiento, de evangelio, no se sabe nada, porque brotan de nosotros cosas que están mostrando que realmente me mojé cuando me metí al bautisterio, me mojé cuando solamente me cayó agua y ya, y se acabó, en que he dicho palabras. Y por eso yo les hablaba la semana pasada y les decía, Manuel, esto, yo les decía, nosotros necesitamos entender el significado que tiene la oración de fe, la oración de arrepentimiento, la confesión de fe. Yo necesito entender muy bien lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para que yo no esté haciendo una cosa con mi imagen, pero el sonido de mi boca diga otra cosa. Había un autor por ahí que yo leí que decía que lo que tú haces hable más fuerte que lo que tú digas. Y es precisamente por eso, porque a veces hablamos mucho, pero nuestra reacción y nuestra acción pone en evidencia cualquier otra cosa, Rodrigo. Y este es el tiempo donde la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo no le estoy dando esta clase para que usted se emocione y levante la mano y diga amén. Yo le estoy diciendo esto para que empecemos a mirar qué es lo que está pasando en nuestro entorno. La gente espera la manifestación de Miriam, la gente espera la manifestación de Osmar, la gente espera la manifestación de Lilian, pero no cualquier manifestación, la manifestación que dice que hemos nacido de nuevo. Así seamos los pastores más grandes del planeta, así seamos quienes seamos, el Señor nos lleva a que tengamos ese nuevo nacer para que la gente sea transformada por el poder de la palabra. Profe, necesitamos entender que el reino de Dios va más allá de venir a la iglesia. Necesitamos entender que para que el reino de Dios se cumpla en mí, yo necesito haber nacido de nuevo. ¿De acuerdo? La siguiente presentación, miren lo que nos dice. Ya vamos ahí con la siguiente presentación, ya casi llega. El reino de Dios llega en la medida en que nosotros podamos entender este principio. ¿Sí? El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo número 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá. Ahí está cortado en la presentación de ustedes, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, el que tiene el micrófono prendido, por favor apáguelo para que no me interrumpa. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti, Nicodemo, será llamado Hijo de Dios. Se lo tengo que volver a leer porque es que es vital que usted entienda esto. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Póngale cuidado a esto y tome nota, Marieni, porque esto es importante. ¿Sí? Estamos hablando del episodio bíblico, Castor, cuando viene el ángel y se le presenta a María, Alfredo y Dayana. Estamos hablando de ese momento en el que el ángel viene y le dice a María, ¿qué le dice Marieni? Le dice, mire, lo que está, el Espíritu Santo va a venir sobre usted y lo que va a empezar a crecer en usted es todo lo que se necesita. Le estaba diciendo algo grandioso a María. Lo que va a crecer en ti después de que venga el Espíritu Santo es un nuevo ser que habrá en ti. Y esto lo ponemos en paralelo a lo que yo le estoy hablando sobre Nicodemo, a lo que yo les estoy hablando a todos los que están ahí. Una vez que nosotros nos hemos arrepentido, una vez que nosotros nos hemos bautizado, entonces nosotros necesitamos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros.
nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo sobre María, en María crece un nuevo ser. Cuando viene el Espíritu Santo sobre Alfredo, sobre Adrián, sobre Castor, sobre Miriam, sobre James, sobre Mauricio, sobre Damaris, cuando viene el Espíritu Santo, entonces empieza a crecer un nuevo ser en Mariemi, empieza a crecer un nuevo ser en Alfredo. Ese es el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo se posa en James y en James empieza a crecer algo nuevo al interior de él. Su conducta, su comportamiento es transformado por la obra del Espíritu Santo que viene en mí, y eso es lo que es el nuevo nacimiento. No es solamente nacer de agua, sino que le dice Jesús a Nicodemo: tú necesitas nacer del Espíritu también. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede venir sobre aquellos que estén en la intención y en la decisión de que su vida sea transformada. El nuevo nacimiento se produce de esta manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y empieza a crecer otro James, un James donde el fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando James se comporta con mansedumbre, con templanza, con amor, con gozo, se puede reflejar el Espíritu Santo en mí y se habría producido un verdadero nuevo nacimiento. La gente viene y es bautizada, corre a las aguas, pero muchos no reciben el Espíritu Santo en su interior. Y cuando no reciben el Espíritu Santo, entonces no pasa nada. Ustedes que son pastores, todos los que están aquí, o líderes de un alto nivel, sabemos que Pedro en algún momento dado lanzó una enseñanza, y en esa enseñanza trajo consigo el arrepentimiento de mucha gente. Y había un señor llamado Simón, que había sido un brujo, que había sido, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y entonces cuando Pedro estaba haciendo su ministerio, este Simón iba para todos lados con él, iba para todos lados, porque él había escuchado la palabra como la que hemos escuchado, que necesitamos entender que hay un plan de salvación, que necesitamos entender que hay un momento de confesión de fe, que necesitamos entender que tenemos que reconciliarnos, que necesitamos entender que necesitamos bautizarnos. Esto lo sabía el Simón, que había sido un hechicero, un brujo, y él estaba al lado de Pablo. Y nosotros sabemos que en medio de los que estamos aquí, estoy hablándole a los nuevos que nos llegaron a nosotros. Ojo a esto. Párele bolas a esto que es importante. Entonces llegamos ahí, ¿verdad? Y hemos recibido enseñanzas que han venido transformando nuestro comportamiento, ¿sí? Y vemos que hay un cambio en nuestra casa, y vemos que hay actitudes que han sido transformadas, que la gente está admirando en mí ciertas cosas, como lo que le estaba pasando a este Simón. Y búsquelo ahí en la Biblia. Y resulta que este Simón acompañaba a Pedro para todos lados, todo lo podía hacer, pero llegó un punto donde Simón dice: venga, oren por mí para que el poder que está en Pedro también pueda ser manifestado y la gente sea sanada a través de lo que está pasando en mí y no solo en Pedro. ¿Y saben por qué pasó eso? ¿Por qué ellos se dieron cuenta de eso? Porque él lo expresó. Él dijo, él estaba sirviendo con Pedro, perdón, estaba acompañando a Pedro, lo asistía a Pedro, a todas las reuniones iba, a todos los momentos donde estaba Pedro trayendo palabra, ahí estaba este señor después de su proceso de conversión. Pero ¿qué le pasó después? Pasó algo importante, y fue que cuando llegó el momento en que la gente iba a ser sanada, él quería que a través de él la manifestación del Espíritu se diera, y no se dio. ¿Y saben por qué no se dio? Porque el Espíritu Santo no había reposado sobre él, y se dieron cuenta solo hasta ese momento, hasta ese instante. Lea la historia y usted se va a dar cuenta de eso. El Espíritu no había venido, y nosotros sabemos que hay muchas personas alrededor de nosotros que están viniendo a la iglesia, que tienen una vida que ha empezado a ser transformada, pero todavía no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. No basta solamente con el hecho de bajar a las aguas, sino que el Espíritu Santo tiene que estar sobre mí. ¿Para qué? Para que crezca en mí ese nuevo ser. El Espíritu Santo debe crecer, y la Biblia, perdón, el libro nos enseña y nos habla justamente sobre Daniel, y se decía que en Daniel había un espíritu superior. Yo sé que la pastora, bendito sea Dios,
La pastora se me perdió, la pastora se me perdió aquí. Bendito, y a la pastora. Bueno, todos los pastores que están ahí, yo sé que todos leyeron y yo sé que todos se dieron cuenta de lo que el libro nos enseña acerca del espíritu superior que estaba en Daniel, ¿sí? Y yo en este momento quiero explicarles eso mismo, y es justo esta parte o este punto. El Espíritu Santo no estaba dentro de Simón, por eso él pidió, por eso no podían ocurrir milagros en su vida ni en la vida de los demás. Él había empezado a tener un cambio actitudinal producto de lo que hacía la palabra en cuanto a enseñarle, a darle instrucciones, pero llegó el momento en el que él necesitaba experimentar un milagro para otros y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque no reposaba el Espíritu Santo en él. Y es lo mismo que el Señor le dice, el ángel le dice a María: cuando venga el Espíritu sobre ti, entonces en ti va a crecer algo. Y dice Gálatas en el capítulo 4 versículo 9: hijitos míos, ¿sí? Ahí dice lo que usted tiene ahí en pantalla: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo se forma en mí, Cristo se forma en Osmar, en Ignacio, en Luisa, en Alfredo, en Dayana. Se forma cuando haya venido el Espíritu Santo. Cristo se forma en mí cuando mi comportamiento muestre con una evidencia de que realmente Él vive dentro de mí. ¿Me explico con lo que le digo? Siguiente presentación, mire lo que dice. Ok, y para esta parte yo quiero compartirle rápidamente algo, ¿sí? Que quiero traerles aquí para que a ustedes les quede muy claro esto. Cuando hablamos de ese proceso de cambio, cuando hablamos de que crece en el interior, crece un nuevo ser, estamos hablando de un proceso de transformación que lo podemos traer a la memoria con lo que hemos aprendido por allá cuando Miriam estaba en el bachillerato, cuando Castor estaba por allá en clase de biología, de química, no de biología, ¿verdad? Cuando Marieli estaba ya estudiando en la escuela, que le hablaban sobre este proceso, el proceso de la metamorfosis. La palabra metamorfosis proviene del griego que significa metamorfosis con H, que significa transformación. La metamorfosis es un proceso biológico que algunos de los animales experimentan en la medida en que crecen y se desarrollan. Durante ese proceso, un animal cambia su forma, su estructura, su hábitat y su comportamiento. Eso pasa en los animales. Yo traigo este ejemplo para que nosotros podamos entender que cuando se produce un nuevo nacimiento, se debe crear un proceso de transformación en la vida de las personas, de los oyentes. Estamos hablando del cambio de su estructura, el cambio de su hábito, el cambio de su comportamiento. Eso debe empezar a producirse. Y un amigo me contó esta historia. El amigo me contó que él había aprendido este proceso de metamorfosis experimentando algo con un gusano. Sí, él decía que había un gusanito, que el gusanito le gustaba mucho a él porque tenía unos colores muy llamativos, estaba lleno de pelitos por fuera, y el hombre cogía el gusanito y con el gusanito asustaba a todo el mundo. Entonces él, para hacer la picardía, entonces él cogía el gusanito y se lo metía por allá en los cuadernos al que era malo con él, y al otro día esos cuadernos estaban verdes y vueltos una nada, y entonces él se sentía el superhéroe por tener el gusanito, ¿verdad? Y resulta que este hombre se llevó su gusanito para la casa, ¿verdad? Y resulta que se lo llevó allá a la casa, y en la casa
la mamá tenía muchas plantas, ¿verdad? Como es usual en nuestros países, de pronto es una forma, ¿verdad? En que en los países nuestros latinos la gente tenga maticas y tenga muchas maticas. No se tienen muchos muebles, pero usted sale al patio de la casa y usted encuentra matas por todos lados porque es muy común verlo, ¿verdad? Uno quita un pedacito, un cogollito de la mata y la pone por allá en otro recipiente y crece de ahí una mata, en fin. Y resulta que mi amigo, ¿sí? Pues le pareció fácil llevarse el gusanito para la casa. Y la mamá de mi amigo tenía justamente una mata muy especial, muy particular, una mata que casi nadie tenía. La mata producía un olor fantástico, una cosa, una aroma súper agradable, delicioso, y ella la tenía allí en el patio de su casa, en esa matera donde tenía esta mata que era muy particular, ese mirto. Entonces ella no tenía ninguna otra mata, ella tenía exclusividad para esa matica porque se la regaló a alguien. Y resulta que mi amigo, sí, en medio de todas las cosas, pues puso su gusanito en la matica, ¿sí? Y resulta que el muchacho dejó el gusanito ahí, después se le olvidó su gusanito, el amigo dejó su gusanito ahí, se le olvidó, lo dejó dentro de la mata del mirto. Y resulta que la tía llegó a la casa y se lo llevó para su casa y estuvo por fuera de su casa como 3 o 4 días. Y resulta que cuando él regresó a su casa, entonces él encontró que la mata de la mamá, la mata de mirto, que expedía un olor muy, muy agradable, que era muy frondosa, ya no quedaba sino un chamizo de esa mata, ¿sí? Y entonces el hombre se puso a pensar y dijo, ¿y dónde está mi gusano? Y se fue a mirar dónde había dejado el gusano, qué había pasado con el gusano, ¿sí? Y resulta que pues se asustó porque vio que la mata ya no tenía nada de hojas, ya no tenía nada de nada. Y entonces dijo el hombre, ¿y ahora cómo me acerco a preguntarle a mi mamá si mi mamá quería el mirto más que a mí? Si mi mamá, mejor dicho, daba la vida por el mirto, a nadie le daba o pedacito de mirto porque ella quería tener la exclusividad de la mata, a nadie se la regalaba. Y entonces el hombre lo buscó y no lo encontró. Y entonces arriesgado fue y le dijo a la mamá, mamá, ¿usted sabe dónde está mi gusanito? Y entonces la mamá lo volteó a mirar y le dijo, pues allá está el gusanito, vaya y búsquelo usted, vaya y busque su gusano, que su gusano me transformó la mata en esto, en lo que usted ve ahí. Y él se fue a mirar a ver si lo encontraba y no lo encontraba. Entonces fue y le dijo a la mamá con esa valentía y le dijo, no, mamá, yo no encuentro el gusano. Y entonces la mamá se fue y le dijo, camine a ver, yo le muestro dónde está el gusano. Y entonces le dice, ahí está el gusano. Pero ¿dónde está el gusano? Pues ahí no lo ve. Y él dice, no, eso no es el gusano. Entonces la mamá le explica y le dice a él, le dice, no, es que el gusano entró en un proceso que se llama la metamorfosis. Y él le dice, pero ¿de qué se trata esa metamorfosis? Entonces la mamá le empieza a explicar y le dice, el asunto con la metamorfosis es que ese gusano que usted tenía guardado, él empieza a tejer una casita, y esa casita que él empieza a tejer, la empieza a tejer en una superficie que debe ser muy fuerte y muy resistente, porque él empieza a segregar una sustancia y esa sustancia se vuelve como un pegamento tan sólido que se adhiere como si le hubieran pegado con un super glue a esa superficie fuerte, a esa superficie, y ahí empieza a producirse algo. No, pero yo no veo nada ahí. Ahí lo que hay es como un pedazo bien feo, y ese no era mi gusano era diferente. Ella le dice, ahí está, tiene que esperar porque el proceso de cambio se está generando al interior. Hasta que esté listo eso, entonces va a salir. De lo contrario, no va a salir. Y él le dice, pero ¿por qué? Yo no entiendo, ¿cómo así? Él le dice, la mamá le dice, no, tiene que esperar, porque eso se va a dar después de 5 días, es cuando empieza a salir algo diferente de ahí.
Y el muchacho iba todos los días a mirar como si, mejor dicho, lo que fuera a salir de ahí fuera su bebé. Todos los días caminaba de lado a lado mirando el pedazo ese que estaba ahí colgado en la matera y no salía nada. Entonces el muchacho estaba desesperado y desesperado al punto que no salía nada. Pero resulta que el sexto día, entonces ya por ahí se abrió un huequito en ese pedazo de concha que había ahí. Y entonces se emocionó porque vio que algo se estaba asomando por ahí y entonces se acercó tanto que dijo, no, pues toca ayudarle, quiero ayudarle a abrir el huequito. Y entonces se vino la mamá y le dijo, no señor, usted no puede hacer eso porque la misma naturaleza se encarga de hacer el proceso. Si usted le mete mano al proceso, entonces esto no se va a desarrollar como se tiene que desarrollar. Usted tiene que esperar porque de ahí va a salir algo. Pero él, desesperado en medio de todo, y vio que le salió un pedacito y vio que nada, y decía pero ¿por qué el gusano no sale bien? Tiene que salir bien. Y entonces volvió la mamá a decirle que no, que lo deje quieto. Y entonces él dice, ¿y yo qué puedo hacer por el gusanito? Y le dice, lo único que usted puede hacer es barra, hágale barra. Y el muchacho se puso a hacerle barra, vamos, tú puedes salir de ahí. Pero no, ni porque le echara barra no salió y no salía. Sí, siguió esperando y finalmente salió. Y cuando sale, entonces él se da cuenta que su gusano no era un gusano, sino que era una mariposa. Y entonces le dice a la mamá, no, pero lo mío era un gusano, no una mariposa. Yo no quiero mariposa, yo quiero es gusano. No, 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 no. Es que ese es el ciclo, esa es la metamorfosis. Y le muestra y le dice, de ahí mire lo que salió, mire lo que está saliendo. Y primero salió una ala bien fea, después salió otra ala bien fea. Y él dice, no, lo mío era más bonito. No, 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 tiene que esperarse, pero quiero ayudarle. No le puede ayudar porque él mismo va a empezar a gestar todo ese proceso de cambio. Desde que estaba ahí metidito, él se adhirió a lo que se tenía que adherir, a esa superficie fuerte. Eso es lo único que él necesita, la superficie fuerte. Finalmente, él se dio cuenta que lo que salió fue una mariposa, y una mariposa de estas que usted ve ahí, ¿sí? Esa es una mariposa monarca. Y las mariposas monarcas recorren un continente, ¿sí? De un lado al otro. Ellas tienen esa virtud. Y entonces el niño le dice, pero venga, ¿qué significa eso? Eso significa que dejó de ser lo que era un gusano para convertirse en una mariposa que va a empezar a volar y va a empezar a ver las cosas desde otros puntos diferentes, a estarse arrastrando. Pero hermano, y entonces yo sé que la pastora Damaris me está mirando con ojos, ¿y eso qué significa? Este es un ejemplo muy sencillo para tratar de asimilar lo que es ese proceso de metamorfosis, esto que estaba pasando aquí con Nicodemo, esto que quería Jesús que le pasara a Nicodemo, ese proceso de transformación se estaba viendo con esa mariposa. ¿Sí? Y él no estaba listo para ver lo que estaba pasando ahí, no estaba listo para verlo. Él quería ayudarle, pero si él se hubiera puesto a ayudarle, entonces no se hubiese convertido la mariposa en mariposa. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos aprendiendo? En nosotros se debe empezar a gestar un proceso de formación, pero como este gusanito necesitamos adherirnos a una superficie fuerte, y esa superficie fuerte es una roca que hoy nosotros estamos presentando como Cristo. Cristo es la roca inconmovible, y si nosotros nos adherimos a esa roca inconmovible, a esa fuerte roca, entonces vamos a poder desarrollarnos como nos tenemos que desarrollar. Vamos a crecer bien si nos adherimos a la roca que se tiene que adherir. La mariposa o el gusano no se puede adherir a la llanta de una bicicleta, porque después empieza a dar vueltas y va a salir de ahí mareada y se va a caer al piso y no se va a poder desarrollar como quiera. La gente en este tiempo no puede empezar a adherirse, no puede empezar a pegarse
a cosas que no son buenas para su desarrollo. Y nosotros entendemos hoy cuáles son esas cosas que no son buenas. Si la mariposa se adhiere a la llanta de la bicicleta, no va a poder desarrollarse. Pero si se adhiere a una superficie fuerte y resistente, entonces va a poder desarrollarse. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de adherirnos a esa superficie fuerte y a esa roca que es Jesucristo, pero la decisión depende de nosotros si queremos verlo, si queremos hacerlo o no. Nicodemo necesitaba adherirse, pegarse, ¿sí?, a ese nuevo nacimiento, adherirse a lo que se tenía que adherir. Pero como él tenía religión, él se estaba adhiriendo a la religión. Y cuando nos adherimos a la religión, vamos a un servicio, vamos a una iglesia, escuchamos una predicación que transforma nuestra forma de pensar, que transforma nuestro momento, ese instante, y volvemos a casa y ya se nos olvidó la transformación que acabamos de recibir. Cuando nos adherimos a la religión, vamos a la iglesia o a los santuarios, vamos por ir sin encontrar el verdadero significado de adherirnos a esa roca. Nicodemo tenía en sí una mentalidad del gusano, el gusano que no quería hacerse una mariposa para ir a volar. Él se sabía la cátedra del gusano, y la cátedra del gusano era la misma. Un día esa mariposa de mi amigo volvió otra vez allá con los otros gusanitos, y los otros gusanitos lo saludaron, y entonces le dijeron: venga, usted luego no era y él dijo: sí, soy yo, pero ahora estoy transformado. Y entonces esos gusanitos dijeron: no, pero usted es de acá, usted tiene que venirse para acá, este es nuestro sueño, estar aquí metidos en medio de esto. A nosotros lo que nos gusta es vivir en la tierra, vivir entre la basura, el gusanito. Y la mariposa dijo: no, yo ya no vivo en eso, yo ya vivo volando de un lado para otro, yo atravieso el hemisferio de un lado para otro. Como consecuencia, no necesito estar allá, ¿sí? Pero necesito entender esto, ¿sí? Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 39, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre de sepultar a los judíos. ¿Y por qué le estoy leyendo esta porción de la palabra? Porque ya estoy cerrando con la enseñanza. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo dejó de pensar en que él tenía que seguir como la religión le decía que tenía que seguir siendo, y él empezó a entender que necesitaba convertirse en un discípulo de Jesús, que necesitaba tener ese nuevo nacer, que necesitaba empezar a que su mente y a que ese software, a que esa parte interior necesitaba ser recapitulada, necesitaba ser renovada. ¿Dónde estaban aquellos discípulos que comieron, durmieron, que hicieron milagros, que fueron a las predicaciones con Jesús? ¿Dónde estaban en el momento de su muerte, de su crucifixión? De pronto el apóstol Juan era muy joven y de pronto no podía ir a buscar el cuerpo del maestro. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba por allá escondiéndose de lo que podía estar pasando. Judas estaba por allá contando, y ellos comieron, ellos durmieron, ellos andaron con Jesús y ninguno estaba ahí. ¿Por qué ninguno estaba ahí? Por diferentes circunstancias, pero resulta que ahí, al momento de la muerte y de recuperar el cuerpo de Cristo, sí había alguien que había tenido una conversación de noche con Jesús, alguien al que Jesús le dijo que él necesitaba nacer de nuevo. Ahí estaba Nicodemo y estaba diciendo: yo soy discípulo y yo voy a pagar y yo voy a dar porque yo creo que me hice discípulo. Esa conversación cambió completamente mi vida, y
y yo estoy dispuesto a estar ahí porque soy un discípulo. En este tiempo, con los desafíos que tenemos, necesitamos convertirnos en discípulos, y para convertirnos en discípulos necesitamos entender que hay que adherirnos a la roca inconmovible, que hay que nacer de nuevo, porque si solo nacemos de agua pero no del Espíritu, no se va a producir lo que él quería que se produjere. Aquí pasó algo en la vida de este Nicodemo. Hoy nosotros podemos tomar la determinación, podamos tomar la decisión de querer acercarnos a realmente a Jesús y tener un nuevo nacer, ese nuevo nacer del Espíritu, que venga y repose en mí y que en mí crezca algo. El desafío lo tenemos al frente. Cada uno decide hoy si quiere o no acceder, ¿sí?, a tener esa transformación. A mi amigo no le fue tan bien porque la mamá lo castigó, pero entendió lo que significaba la transformación. Y hoy, cada uno de los que ha venido, cada uno de los que está aquí, necesita entender este proceso. El Señor empezó a trabajar en nosotros, pero el Señor quiere hacer una transformación plena. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos en su propósito. El Señor quiere que nosotros lleguemos a tener Damaris. El Señor quiere que nosotros lleguemos a hacer lo mismo que hizo en su momento Nicodemo. Aquí estoy, yo soy discípulo, yo voy a coger el cuerpo del maestro y lo voy a poner ahí, porque necesitó una sola noche para que su vida fuese transformada. A pesar de lo que estaba pasando, necesitó nacer como un bebé en su conocimiento, quitar todo lo que le estorbaba y permitir que el fuego del Espíritu Santo entrara sobre él. Él le bastó solamente con eso. Y nosotros hoy podemos entender que Dios está disponible, que Él quiere venir a traer un beneficio para nosotros, que Él quiere empezar a generar una transformación completa, pero depende de mí, depende de mi capacidad. ¿Cuándo lo quiero hacer? Ahora, Ignacio, ahora, Luis, hay que hacerlo. La gente necesita tener un nuevo nacimiento. ¿Cuándo lo tiene, profe? Hoy, mañana, pasado mañana, porque solo así puedo ver al Señor en mi vida actuando a favor mío. Claudia y Alejo, la gente necesita tener un nuevo nacimiento. Lo que le pasó a María le transformó la vida. Mariemi, lo que le pasó a Nicodemo le transformó la vida, al punto que él dijo: no me interesa si yo caminé o no con Jesús. La noche que estuve con él me bastó y es suficiente para yo decir: yo soy discípulo de aquí en adelante. Yo les quiero dejar con esto importante: nacer de nuevo. Es el momento, ¿sí? Tenemos el desafío por delante, tenemos muchos retos, pero lo más importante aquí es que podamos llevar a la gente a que nazca de nuevo, entendido de esta manera, no solamente porque hice una oración, sino porque mi vida está poniendo en evidencia que en mí hay algo nuevo que está creciendo. Ojo, próximo miércoles vamos a estudiar la hoja de la raíz de amargura. Hoja de la raíz de amargura, todos la tienen ya, el cuadro de la raíz de amargura. ¿Me iba a decir algo la pastora? Discúlpeme. El próximo jueves. Perdón, el próximo jueves, perdón. Próximo jueves, estudienla. Mariemi, si usted no me estudia la hoja, entonces vamos a tener problemas. Mentiras. Luisita, vamos a estudiar la hoja, porque esa hoja nos va a ilustrar un poco más a profundidad esto, ¿sí? Y vamos a dedicar una clase completa para que trabajemos el cuadro, con el ánimo de que nos quede claro, Pastor Gerardo, clarísimo, ¿sí? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? La hoja nos va a revelar cosas importantes. Este es el primer acercamiento a lo que es nacer de nuevo. La hoja nos va a llevar a que nosotros renunciemos a lo que tiene que salir de nosotros. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, duda, comentario, no me la hagan ya porque ya estoy cansado. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo
Pastor Rodrigo, Pastor Josué, gracias por el esfuerzo, Pastor Sergio, aunque a mí me gusta verlos ahí, Jimmy, así, verles la cara ahí, me encanta verlos porque hacemos más didáctico el asunto. Yo sé, Pastor Omar, que usted está ahí también conectado, pero me gusta verle esa cara, esa hermosa cara de su esposa, también me encanta verla ahí. Ojo con esto. Necesitamos llevar a nuestras personas, a la gente, a que tenga un nuevo nacimiento, a que digan, yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor. Vamos a... Disculpe, pastor, solamente un segundito. Por favor, los que no tengan la hoja, mándenme un mensaje privado por WhatsApp. Creo que ya todos la deberíamos de tener porque la hemos puesto en muchos de los grupos, pero si alguien no la tiene, por favor, mándenme un mensajito que yo se la envío. Porque en Amén. realidad ya no sé, ya no tengo la memoria no me da para saber quién la tiene y quién no. Así es. Entonces, si usted no leyó el capítulo 4, vuélvalo a leer porque vamos a tocar más puntos de este en el cuadro que vamos a ver de hoy en 8 días, ¿de acuerdo? Tarea, le voy a preguntar a Osmar el versículo clave de la sesión número 4. Le voy a preguntar por allá al pastor Omar cuáles son los beneficios del nuevo nacimiento. Le voy a preguntar a Lilian, ¿sí? Le voy a preguntar el versículo clave para que se lo diga ahí a su teléfono y usted se lo memorice. Ojo a eso, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Gracias, Pastor Manuel, gracias, Pastora Miriam, por el tiempo, Pastor Mauricio, Pastora Damari, siempre es un gusto verlos ahí. Vamos a darle gracias a Dios y que el Señor nos ayude porque lo que tenemos por delante es un reto y un desafío. Que la gente pueda experimentar un nuevo nacimiento está dentro de las cosas más difíciles. Y está dentro de las cosas más difíciles porque a veces a nosotros mismos nos cuesta reconocer que necesitamos nacer de nuevo otra vez, así tenga 100 años de estar siendo un ministro del Evangelio. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en ese proceso, porque el proceso no se acaba mañana, no se acaba después de esta clase. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por cada ministro